Las que hacen bien al corazón, las que hieren, las que no se dicen, las que se esconden en crucigramas y sopas de letras, las que nos hacen reír en trabalenguas imposibles. Palabras que brotan del inconsciente, sin filtro, en un sueño, en una asociación libre o en una tormenta de ideas. Las que el psicoanálisis escucha, las que la poesía transforma, las que revelan lo que ni sabíamos que estaba dentro. Palabras que nombran y crean mundos, las que usamos para explicar lo inexplicable, para decir te quiero, para pedir ayuda. Las que viajan por libros, canciones, cartas, memes, grafitis en una pared. Las que inventamos para jugar y para crear un código propio. Las que sostienen una memoria colectiva. Las que necesitamos decir aquí y ahora. Aquí ahora palabras. Las palabras que nos meten muchas veces en bretes, las palabras que no entendemos, que decimos por equivocación, y aquellas palabras también que cobran sentido en cuanto al contexto, ¿no? A veces pienso, por ejemplo, en palabras históricas, como la palabra a mansalva, que yo la asocio con un reto, porque mi mamá me decía, esto lo haces a mansalva, te voy a agarrar, siempre haciendo esto a mansalva, y venía el reto. Así que bueno, es una palabra que yo asocio a eso. ¿Mansalva? Mansalva. Mansalva es como hacerlo desmedidamente, sería. Sí, como sin límite, sin y forma. Otra que tengo es la palabra aprovechar. Esta es anécdota, con un ex compañero. Él la tomaba como una carga peyorativa, ¿no? El aprovecharse de las personas. Y para mí el aprovechar, como palabra, tiene que ver con aprovechar lo lindo que te da la vida, aprovechar el día, aprovechar el sol, salí, aprovechá y andá a jugar. Como la vinculás a un disfrute. Total, no algo que escondo, que me quiero aprovechar de otro, ¿no? Está buenísimo porque pienso en este mundo tan vasto de las palabras, que es el tema que elegimos hoy, que cómo cada uno le puede poner un peso totalmente distinto. O hay palabras que quizás yo utilizo muchísimo, que vos no, y que yo las utilizo con una connotación que quizá, como vos recién decías, lo de aprovechar, otro no. Yo pienso que yo uso muchas palabras que para mucha gente tienen como mucho peso, que son la palabra, no sé, estructura, disciplina, exigencia, que tienen como una fama... Sostener la uso muchísimo. Siento que son palabras que tienen como un peso, sí, pero que después uno dice, bueno, no sé, está mal, está bien, ¿tienen realmente ese peso? ¿O ese peso se lo vamos dando nosotros? Entonces pensaba, ¿qué hacemos con las palabras, no? Todo el mundo de las palabras es tan vasto y tan complejo, ¿no? Que primero no existiríamos sin palabras, no nos hubiéramos desarrollado como humanidad. Total. Sin la existencia de las palabras. Y pensaba esto, bueno, ¿para qué nos sirven? En primer lugar, pienso que nos sirven para encontrarse con un otro y para tratar de entenderse a uno mismo, ¿o no? ¿Vos qué pensás? Sí, también. Y pensaba también en el poder de las palabras, ¿no? Que quien le da el significado a la palabra de alguna manera es quien tiene el poder, ¿no? Pienso en la gente letrada, en los que escriben, en los que dejan historia, ¿no? El que tiene la posibilidad de poner en palabras algo es alguien que, bueno, que está instruido y que tiene cierto poder para poder llegar a ese libro y que vos lo leas, ¿no? Sí. Por un lado. Y después también pensaba, ya me voy más a la parte del juego, en un juego de palabras que yo hacía con mi papá, ¿no? Esto de sacarle el valor a las palabras y que las palabras no signifiquen nada y que nos daba mucha gracia, que es, por ejemplo, hablar de cualquier cosa haciendo los intelectuales. Entonces, como si yo te dijera, a ver, hagámonos las intelectuales, pero usando... Tipo Lizzie Tagliani, que no dice nada, dice y no dice nada. Claro, decir y no decir nada, porque... Por ejemplo, en este programa tan cuasi perfecto que nosotros estamos exponiendo en la simetría perfecta de la plenitud de la colina, no sé vos, Mila, ¿qué pensás con la circunferencia que se te cruza longitudinalmente con lo negro de la vida? Y tal cual como dicen los especialistas en una vasta cantidad de informes donde podemos ver lo negro de la tesitura del círculo, que muchas veces ha sido probado que, como te decía con anterioridad, lo podemos encontrar en diversos lugares y sitios geográficos. Ahora que decís lo de la tesitura, me suena a aquel té de tilo que tomé con mi abuelo Marcos en una especie de microfonistis hablada, que tiene que ver con la estructura de un obelisco plantado en plena ciudad, ¿no? En plena ciudad. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece? Y así... Bueno, muchas veces yo tengo un poco el término que es terrible igual y es muy triste, que es cuando hablar no comunica.
Cuando vos te tratás de encontrar con un otro a través de la palabra y vos ya te das cuenta que digas lo que digas, Más de lo mismo. no va a haber comunicación, ya el acto comunicativo está roto. Y eso también me hace pensar, bueno, nosotras dos somos comunicadoras, bueno, vos sí, yo soy locutora, pero vos también comunicadora, y que hay algo tan básico, ¿no? Que es en la estructura de la emisión del mensaje. Un emisor con un mensaje a un receptor, y que ese receptor, en el mejor de los casos, puede emitir su propio mensaje, y ahí armamos el círculo de la comunicación. Y pienso en todos los ruidos, interferencias que a veces aparecen en esa comunicación y hace eso, que a veces hablar no comunique. En este caso, porque vos estás hablando de palabras que no tienen un sentido, la coherencia y la cohesión no están, pero qué feo cuando es que hay tanto ruido interno, ya sea por experiencias, vivencias, emociones, que hacen que el hablar no vaya para ningún lado. Me quedé pensando en algo que decías al comienzo, vinculado a la gente, que está vinculado más a la gente letrada, que tiene esta capacidad de poder poner en palabras y plasmarlo. Y pienso qué loco la gente que no sabe leer y escribir, que hay, en nuestro país existe, en nuestra ciudad también existe, que pienso qué recortado que tiene el mundo de la creatividad, ¿no? Porque se puede soñar sin palabras. Wow, qué difícil. ¿No? Yo siento que todos los deseos que tuve los tuve que haber podido expresar de alguna manera. Y si mi vocabulario es recortado, automáticamente pienso que mi capacidad de soñar es recortada. Pero esto es chequeado by Mila y nadie más. Bueno, después están los juegos. Está el Tutti Frutti, que es un juego de palabras hermoso, que si no lo jugaste todavía con tus hijos, te lo recomiendo. El ahorcado. Sí, el ahorcado es hermoso, es hermoso. El cadáver exquisito, amo el cadáver exquisito. Para los que no lo conocen, se trata de armar frases en un papel, frases random, escribir, doblar. Yo le paso a Mila ese papel, ella escribe su frase, se la pasa a Marcelo, él escribe su frase y después se lee todo junto y se va armando una especie de poesía o texto comunitario sin saber lo que escribió el otro. Pero es increíble lo que se arma grupalmente porque son textos que sorprenden. Hay muchos juegos, con Julia jugamos a uno que es seguir las letras del abecedario y tratar de armar, por ejemplo, una conversación. ¿Te acordás? Que, por ejemplo, empezás con A y decís, antes, porque empieza con A, antes yo caminaba por la calle y vos tenés que seguir con la B larga. O con la E. No, era A, B, C, D, el abecedario, Julia. Ah, es verdad. Lo jugamos en un cumpleaños tuyo. En un cumpleaños mío, dale, Muy bueno. hagámoslo, a ver. Uy. Antes yo caminaba por la calle. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Casi que... Tenías No, que ir con la sé, D. che. ¿No está la che? Bueno, vayamos a chorear en el abecedario. A, B, C, H, D. A, B, C, che. A, B, C, D. A, B, C, D. Vos decís que no la... Para mí ¿No? la che desapareció del Es mapa. que a mí me encantan las palabras con che. Salchichón, salchicha. ¿Tenés palabras favoritas? Chimichurri, acá no te varias. Chinchulín. Me encantan las palabras O sea, con tenés che. un fetiche con el ch. Me encanta el sonido. Chinchón. ¿Vamos a jugar al chinchón? Yo siento que hay palabras que dan risa y siempre cito la misma y es Guadalajara. Decime si no decís Guadalajara y te dan ganas de reírte. Yo si tuviera que cubrir una nota seria, tipo, asesinaron a 87 personas en Guadalajara, automáticamente me sale una sonrisa. Es terrible. También hay palabras, pienso en nosotras dos locutoras, el mundo de las palabras es todo en la locución, de cómo cada palabra tiene su textura. No es lo mismo decir que algo es suave que algo suave, ¿no? Sí. Como que... Fuerte. Claro, las palabras tienen... Bueno, Fontana Rosa era el que había dicho lo de decir pelotudo acentuando bien la P. Pelotudo. Como tienen también una intencionalidad con la que son dichas las totalmente. palabras. De hecho, yo te puedo decir, por ejemplo, te quiero mucho. O ¿viste? te puedo decir, ay, no sabes las ganas que tengo de romperte la cabeza. Es la intención con la que lo decimos, no son las palabras a veces las que hieren, sino es la forma en que te lo digo. ¿Me pasás el azúcar, por favor? Claro, en el texto... Y estoy diciendo, me pasás el azúcar, por favor. El tema está en la intención. Ahí. Sí, fundamental. Después está, creo, mucho de la vuelta que a veces uno le da a las palabras, esto, lo que yo le dije, lo que me dijo, no, amiga, porque hoy en día con el mundo de la tecnología... No, bueno, y me mandó un mensajito y le dije, le puse, le saqué. Qué loco cómo se ha modificado nuestra lógica de las palabras en el mundo virtual, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hay mucha confusión en los textos escritos y también en los audios, siento.
Hace un tiempo yo había hecho un estudio que hablaba de los emojis, eso creo que ya lo dijimos en alguno de los episodios, que el 60% de los emojis que uno comparte, ya sea en Instagram, en WhatsApp, el 60%, que es un montón, son malinterpretados. Ay, sí, no se sí. entiende o cada uno le busca el significado, lo asocia a lo que quiere. Y lo mismo pasa con los textos escritos vía WhatsApp o vía Instagram, etcétera, y aún más si ni siquiera conoces a la persona. Sí. Viste, no sé, charlas con alguien, no sé, de con WhatsApp, su tonalidad, no conoces nada, lo que vos leas va a estar más tenido por tu propia interpretación que por lo que el otro te está diciendo. Total. Y ahí hablamos de que la comunicación cada vez es más engorrosa. Bueno, quiero cerrar con unas palabritas que no solo, que significan solo algo para determinada cultura y son muy difíciles de traducir. Una muy conocida, la palabra saudachi, que la usan los portugueses, es una palabra que significa melancolía dulce, ¿no? O nostalgia con cariño de algo o de alguien, ¿no? Cuando recordás aquellas vacaciones con mi familia, la saudachi, como una congoja en el recuerdo. ¿Podría ser? Añorar, sí, añorar con cariño. Ay, que te deja como medio en el limbo. Ay, mucha saudachi. Por eso es muy difícil de poder traducir lo que significa la palabra. ¿Qué pasa con palabras? Un programa entero. Especialista en palabras japonesas. Hoy traje dos. Una que es banda de música. A ver. Y no lo sabías, seguramente. La primera es komorebi. Komorebi en japonés significa la luz del sol filtrándose entre las hojas de los árboles. Ay, pero qué poético. A mí me enamorás, me das esta data y me enamorás. Julia, O sea, tampoco lo digas así porque ahora qué cualquiera fácil que soy. te dicen dos palabras por la calle y ya vos estás enamorada. Dos palabras en japonés y me tenés. ¿Cómo era? ¿Komorabi? Komorebi. 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 Lo dije Komorebi. La luz del sol filtrándose entre las hojas de los árboles. Es komorebi. Me encanta porque Hermoso. además es una imagen Muy súper poética. Sí, bellísima. Y otra, la última, Koi no Koyan, que es una banda. Es una banda alternativa argentina. Koi no Koyan, que en japonés significa la intuición de que te vas a enamorar de alguien apenas lo conoces. Vas a una cita, claro, vas a una cita y, no sé, hoy tengo Koi no Koyan. Koi no Koyan. Bueno. Déjalo ahí. Bueno, Julia, y también vos hiciste una tarea particular para hoy. Sí. Porque también existen los acrósticos, ¿son? Acrósticos. Los acrósticos yo los hacía con mi papá, nos escribíamos acrósticos con nuestros nombres. Yo ponía, por ejemplo, papá te amo en vertical y escribía un acróstico. O ponía mi nombre, Julia Michelón. ¿Cuál es la definición? Y escribía un acróstico. No tengo la definición porque no la busqué, pero tengo el ejemplo. Si Marcelo me acompaña, muy bien, a ver. Vamos a un ejemplo que lo hice con nuestro programa. Aquí, que es lo que ustedes ven vertical, y entonces a cada primera letra vos le pones... Claro. Acróstico por letra, ¿no? Yo a la A le hago una palabra o puedo escribir una frase si quisiera, se complejizaría más. Acróstico, además de ser una canción de Shakira también. Dedicada a su hijo Milán, porque lo investigué. Sí. Y acá les escribí a ustedes, queridos televidentes. Amamos que ustedes intercambien y aporten herramientas o respuestas amigables. Fíjense que lo armé con aquí ahora, pensando en algo, ¿no? Uno se inspira tal vez, bueno, en el amor de mi papá cuando le escribía a él, o cuando yo me describía, ponía mi nombre y apellido y trataba de describirme. Julia. Claro. Júbilo. Sí, re difícil. Cualquier cosa. Mila es más fácil. A ver cómo sería Mila. Mila, maravillosa, inteligente, letrada, argentina. Así que hacer acrósticos con los hijos también es una tarea muy divertida. Bueno, y para cerrar este primer segmento elegí una canción un poco romántica, que es para ir a encollonar con alguien, Sí, si a ver, querés, a ver. que es una canción de la banda Extreme. No sé si te Ajá. voy a sorprender con esto. Yo creo que si la No escuchás, la conozco. en 2 minutos la conocés. A ver. Porque estoy hablando de un tema de 1990 que se llama More Than Ay, Words, sí. que en castellano sería Qué lindo. más que palabras. Y les ¿Bailamos dejamos. lento? Ay, dale, vámonos a bailar. Vamos a encollonar por ahí.
Bueno, como buena comunicadora me interesan mucho los talleres que tengan que ver con el tema y hace poco hice un taller de comunicación no violenta, nunca había escuchado sobre el término, la famosa CNV, que fue desarrollada por Marshall Rosenberg. Y esto es un modelo para comunicarnos de una manera un poco más clara y más empática, sobre todo sin prejuzgar al otro, ¿no? El prejuicio es algo que tenemos siempre incorporado porque es inherente a nosotros, ¿no? Venimos de una cultura, de un contexto, de una historia familiar, amistosa, y con eso yo te escucho y hablo y me comunico. Acá lo que propone la comunicación no violenta es seguir 4 pasos, serían, que tienen que ver con la observación, ¿no? Describir lo que pasa sin evaluarlo y sin juzgarlo. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Julia. A los sentimientos, a expresar cómo nos sentimos, a las necesidades, qué necesitarías vos, y a la petición, que es cómo te lo voy a pedir. A ver, ¿cómo sería esto? Tenemos observación, sentimientos, necesidades y petición. Lo que se hace en comunicación no violenta es, se cruza con un concepto de niveles de conciencia de Ken Wilber, no vamos a extendernos en eso porque no podría hacerlo, pero que tiene que ver con pensarlo desde 4 formas de comunicar. Vamos con un ejemplo, así es más concreto. Si yo te digo, te observo que llegaste tarde, vamos a hacer con la llegada tarde. Mila llegó tarde al canal. Sí. Entonces, si yo lo observo desde un nivel de conciencia egocéntrico, que es el primero, hay 4 niveles de conciencia. Está el que está un nivel más abajo y el que está más elevado. Vamos a querer llegar a ese. El egocéntrico es, llegaste tarde y me hiciste perder tiempo. Es objetivo porque es observo lo que ocurrió y lo comunico, pero desde un lugar egocéntrico. Necesito que respetes los horarios para no sentirme frustrado. O sea, yo te lo estoy pidiendo. Esa es tu necesidad, la petición. Claro, yo ahí te puse las 4 de la comunicación no violenta, pero desde una perspectiva egocéntrica, ¿no? Lo observé, llegaste tarde, y desde el lado del sentimiento me hizo perder tiempo esto a mí. Me enojó. Me enojó, necesito, ahí está mi necesidad, que respetes los horarios para no sentirme frustrado, ¿no? Ahí ya hice la petición. Si yo lo hago desde un lugar etnocéntrico, que tiene que ver con que está centrado en un grupo de familia, de amigos, de equipo, ya acá me voy a grupo, no pienso tanto en el ego, sino que me voy al grupo, te digo, cuando llegás tarde, afectás al equipo, nos afectás acá en el canal con Marcelo, nos afectás a todos. Me gustaría que avisaras antes para que todos podamos organizarnos mejor. Bien. O sea, la primera fue, te cuento cómo me siento que llegas tarde, pero me lo tomo personal y te contesto desde lo egocéntrico. Acá lo contesto desde lo grupal. Che, mirá, estás perjudicando al equipo. Amoroso en lo grupal. Siento que hay algo que lo grupal sostiene un poco más, está más amoroso, ¿no? Y ahora va a seguir más amoroso. A ver. Paso al otro nivel de conciencia, que es el mundicéntrico, que tiene que ver centrado... Al planeta entero le molestó. Claro, no. Es muy flashero, muy flashero. Es muy flashero porque... No me molestó a mí, le molestó al planeta. Considero también el contexto de las personas, sus necesidades, sus tiempos, y considero a la humanidad y personas que estén fuera de mi círculo. Sí, considero más al mundo. Entonces te digo, veo que tu retraso afectó nuestra grabación y entiendo que a veces surgen imprevistos. ¿Podemos coordinar un plan que funcione para ambos? ¿Qué pasa? Yo me saco un 0 en el súper comprensiva, como diciendo... Llegaste tarde, nos pasa a todos, a cualquiera del mundo. Pero nos no es pasa. muy condescendiente, ¿viste? Muy todo es no violento. Sí, pero mira, justo yo vengo como en una crisis de la generación de cristal. Que no te digo que vuelvan los maltratos, pero hay algo de todo el tiempo, pomposidad y cuidado, y podemos armar un plan estratégico que quizá es, che, responsabilízate. Que te lo puedo decir de forma amorosa, pero no sé si tenemos que ahora todo el planeta armar un plan no estratégico para que vos te responsabilices. Ahora viene el cosmocéntrico. Cosmos. Nos vamos al cosmos. Porque Júpiter, que no... Ya estamos centrados en la totalidad y que hay una interconexión entre todo. Sí, esto por signo. Egocéntrico era Leo. Sí. Etnocéntrico Cáncer. Mundicéntrico Acuario. Y ahora viene Piscis. A ver. Con el cosmocéntrico.
Nuestro encuentro es valioso para nuestra conexión, Mila. Entiendo que los tiempos son relativos. No son relativos, son muy concretos. Y que todos hacemos lo mejor que podemos. Mentira. ¿Cómo podemos crear un acuerdo que nos respete a todos y al flujo natural de la vida? ¡Llegó temprano! No estoy. Yo necesito mucho entrenamiento de esto, Este muchísimo. nivel elevado de comunicación no violenta, yo no la pude realizar en el taller. A mí me pone más violenta buscar esta comunicación no violenta que comunicarme, pero eso creo que habla pésimo de mí. En el taller que hice había que elegir una situación que nos preocupara del momento. Yo elegí una y no llegué al cosmocéntrico, como te imaginás. Escribí posibles respuestas que le daría a esta persona con el egocéntrico, el endocéntrico, el mundicéntrico hasta ahí, y el cosmocéntrico. Dije, esto es muy, muy, muy fuerte. Too much. Pero bueno, nada, me quedo con la posibilidad que tenemos de, antes de decir una palabra, poder hacer este pensamiento de, bueno, ¿desde dónde lo digo? ¿Para qué lo digo? ¿Qué busco con esto? ¿Cómo Claro. lo digo? ¿Qué busco? Busco construir, busco destruir, quiero prender fuego todo. Hacernos preguntas, fundamentalmente. Muy bien. Bueno, yo esta vez elegí una palabra, yo no elegí esta canción. La elegiste vos, Julia. La elegí yo. ¿Querés decir por qué? Por el acróstico. No, no me refería a esa. ¿No? ¿A cuál? No, vos dijiste el ABC, si vamos a hablar de palabras, tiene que estar esta sí. canción. Bueno, fue lo primero que me salió. Palabras más, palabras menos. ¿Por qué? Porque es puro rock nacional. Y yo trabajé en Mega 10 años y la tengo, el rock nacional lo tengo incrustado. Bueno, vamos a escuchar a Los Rodríguez con palabras más, palabras menos. Pensamos en la palabra como forma de sanación, en este caso pensamos la palabra hablada, la palabra escrita, la palabra para abrir caminos y ayudarnos de alguna manera a procesar lo que sentimos. Por eso es que la convocamos a Ana Rocha, ella es licenciada en psicología, especialista en gestión pública, tiene una diplomatura en psicoanálisis, violencia por motivos de género, ESI, abuso y ahora está haciendo de consumos problemáticos, pero también hizo un curso de formación para grupalidades y escritura. Muchas gracias por venir, Anita. Gracias a ustedes, un placer reencontrarnos. Sí. En otro formato, audiovisual. Sí, siempre, Anita, sos como nuestra referente un poco para hablar de terapias, en general, por lo menos de psicoanálisis, Sí. te tenemos a vos. Y bueno, en este programa que estamos hablando de las palabras, vaya qué cosa importante la palabra al momento de ir al encuentro terapéutico. Y bueno, acá aparece el significado significante de lo que a cada uno le significan las palabras, ¿no? No es lo mismo el peso que quizás vos le pones, Julia, a una palabra que el que le pongo yo o que le pones vos. Y me imagino que en el espacio terapéutico todo eso aflora también. Así que bueno, vamos con la primera pregunta, que es, ¿qué significa para vos la palabra en el espacio terapéutico? Bueno, qué difícil, qué amplio, pero qué interesante pensar en la Es para que palabra, lo filosofemos ¿no? contigo, digamos. Me parece espectacular, muy, muy contenta de pensar en esto. Bueno, lo primero que para mí tenemos como que pensar es esto de que la palabra es estructurante del psiquismo. O sea, nosotros como desde lo que es la teoría psicoanalítica, pensamos que los seres humanos somos seres del lenguaje, estamos articulados por el lenguaje y eso de alguna manera nos construye, nos constituye como sujetos. Entonces la palabra es como fundadora del psiquismo, fundadora de lo humano, que es lo que nos diferencia de otras especies, que tenemos lenguaje, que nos podemos comunicar. O sea, la palabra articula la manera en la que pensamos, en la que nos comunicamos con otros, el deseo, todo está articulado a partir de lo que es la lógica del lenguaje. Entonces la palabra en lo terapéutico cobra un valor fundamental por esto que decían recién, ¿no? Como, bueno, lo que para mí tiene significado o los significantes que yo uso en un espacio terapéutico tienen que ver con mi sentido, con mi inconsciente, con lo subjetivo en relación a cada uno y que eso es distinto para cada persona. Entonces, una palabra puede traer enganchado un montón de otras palabras o significantes que empiezan a armar como una cadena simbólica que en lo terapéutico tiene que ver con esto, ¿no? Con la asociación libre y cómo nosotros vamos construyendo el sentido de lo que nos pasa. Entonces creo que es como, bueno, el eje fundamental de lo terapéutico es la palabra. ¿Y por qué, Anita, hablar nos puede generar alivio? ¿Por qué sentimos eso? Que cuando expresamos hay algo de nosotros que se calma. Porque la palabra es una forma de elaboración.
¿sí? Poder poner en palabras, ya sea desde, digamos, lo hablado o también desde lo escrito, es una manera de elaborar, de ordenar y de dar sentido y significante a eso que estamos a veces pensando, sintiendo. Vieron que muchas veces no tenemos mucha Claro. idea, como es medio Estamos angustiados, bolsa de pero no gato, sabemos sí, por qué. tal cual, Sí. como qué será, ni sé qué me pasa, o a veces incluso llega la emoción y después puedo construir el sentido. O sea, estoy llorando porque Sí. se me rompió el lápiz y después digo como, bueno, quizá no es por eso, y puedo hacer toda una construcción de cosas, de por qué esas emociones irrumpen. Entonces O el la enojo, palabra, ¿no? En el enojo pasa un montón. Totalmente. Cómo eso después puede cobrar un sentido a raíz de que nosotros podemos empezar a ponerle palabra. Porque a lo que le damos palabra es empezar a ponerle un nombre, darle significado a eso que estamos sintiendo o pensando. Entonces, Existe, ya si le podemos poner palabras, existe. Totalmente. Y creo en la importancia de ponerle la palabra hablada, ¿no? Que se emita y no el diálogo interno, la rumiación, porque siento que eso no es poner no tiene el mismo efecto, vos no lo dirás, que poner en palabra, que hablar en voz alta, que te escuchás, que ordenás el discurso de otra manera, que cuando lo estás teniendo internamente, que siento que va por otro canal que quizá no colabora de la misma manera, no lo sé. Ahí. Sí. No, exacto. Y de hecho es como, en el pensamiento es como si uno pudiese tener muchas pestañas abiertas al mismo tiempo, ¿no? Y que quizá Como- tienen una lógica que después cuando la bajás, o ya sea la palabra hablada en voz alta o por escrito, te das cuenta que hay que ordenar o ajustar algunos conceptos. Exacto. O que se te pasan palabras que ya vienen como por default, ¿no? Que vos ya en tu narrativa siempre aparecen 3, 4 palabras que cuando escribes decís, che, quizás esta palabra está de más acá, la estoy poniendo porque estoy acostumbrada a decirla Sí. nada más. Sí, total. De hecho, elegir qué palabras usar, digo, en esto de que el pensamiento son como muchas pestañas abiertas al mismo tiempo, es como, vieron que a veces pasa que uno está haciendo algo, estás pensando en otra cosa, en lo que te pasó, en lo que viviste, en lo que justo cruzaste a alguien, te quedaste pensando en eso, y todo eso medio que está como actuando al mismo tiempo, Claro. entonces es como un poco más abstracto el pensamiento en algún punto. La palabra invita como a lo concreto, de alguna manera. Como, bueno, si yo tengo que comunicar algo, tengo que elegir qué palabras voy a decir. No es lo mismo si yo uso una palabra u otra porque cobra otro sentido lo que estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, ordena y da como un poco también de significado más personal y subjetivo al discurso. Y yendo al mundo, ay, perdón, te No. pisé, pero yendo al mundo de la terapia, viste que hay mucha gente que dice, no, yo no voy a terapia, le cuento mis problemas a mis amigos. ¿Qué diferencia hay entre contarle los problemas, no sé, a una amiga, a un amigo, que en el espacio terapéutico, por más que lo cuentes de la misma manera, uses las mismas palabras, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hablar con amigos puede ser terapéutico, pero creo que no tenemos que confundir lo que es un espacio de psicoterapia o un análisis con lo que es terapéutico. Salir a correr puede ser terapéutico, pintar puede ser terapéutico, hay un montón de cosas en la vida que pueden ser terapéuticas, pero lo que tiene que ver con lo que sucede en el marco de una psicoterapia y en el marco de un análisis, si pensamos en el orden del psicoanálisis, es algo más profundo porque se da en el marco de una transferencia. O sea, hay algo de la palabra que se pone en juego en un vínculo que es transferencial. O sea, que no da lo mismo que eso suceda dentro de un espacio terapéutico que tiene un encuadre en el que uno va haciendo una construcción con un otro, que fuera o en otro lugar. Porque digo, lo que se arma ahí es puramente específico. El que ha tenido la experiencia de ir a un espacio terapéutico sabe que hay cosas que suceden en el espacio de terapia que cobran un sentido que quizá en otros espacios no lo tendrían o no lo podríamos construir de esa manera. ¿Podemos hacer un paréntesis breve y explicar qué sería esta cosa de la transferencia? Que se usa mucho y se habla en terapia, pero el que quizá nunca lo hizo, solo Sí. sabemos las transferencias bancarias. Para decirlo, bueno, muy interesante. Hablando de también que las palabras transferencias pueden bancarias. significar muchas cosas. Todos los alias, ¿viste? Sí, sí, sí. Hacemos aquí ahora transferencias, la Claro, próxima. financiera, economía Anotalo. financiera. Bueno, la transferencia, como para hacerlo así muy simple, es el vínculo que se arma entre la persona que va a un análisis y el terapeuta. Es un vínculo. Claro, el famoso, ¿hay transferencia o no hay transferencia? ¿Hay match o no con el, Exacto. con el psicólogo? Puede pasar que no haya. Claro. Sucede y es válido poder decir, bueno, no me sentí cómoda, no pude terminar de tener ese feeling o de sentir que Es conectaba. un y bueno, misterio, ¿eh? Pruebo. Es re mágico, Sí. porque no se sabe muy bien a qué se debe, ¿no? Tal cual. Es como sucede o no. Ahora, hablando de palabras, también pensaba en qué pasa con lo no dicho en terapia.
Bueno, O en la vida Claro, también. eso iba a decir, en la vida también. En la vida misma. en todo. Es muy interesante esto porque creo que la palabra tiene esta capacidad de operar en estos dos aspectos, en lo aliviador o alivianador, no sé cómo sería mejor decirlo, de lo que podemos decir, pero también en cómo opera aquello que queda guardado o silenciado. Y eso, sin duda, es lo que sucede, es que la mayoría de las veces hace síntoma. Claro. Cuando algo puja por salir y no puede encontrar la manera de encauzarse, que decir y hablar es una forma de elaborar eso que nos sucede por todo lo que veníamos diciendo Claro. recién, puede terminar haciendo síntoma en el cuerpo, haciendo síntoma en lo emocional, me puedo sentir angustiada, preocupada, puede ser que termine no pudiendo hacer ciertas cosas que quiero hacer, que tenga alguna dolencia física o un síntoma incluso hasta en lo vincular. Si yo necesito comunicarle algo a alguien porque, no sé, hizo algo que me dolió, que no me gustó y no puedo decírselo, digo, seguramente eso termina generando alguna especie de síntoma en lo vincular. Tal vez en un malentendido o en una forma de comunicar que no es clara. Exacto. Y que eso puede afectar el vínculo, o sea, Claro. obviamente, porque hay algo ahí que queda como latente. Claro. Está como funcionando internamente, pero no está pudiendo encauzarse en lo vincular. Y eso termina a veces generando o que uno se cierre, o que uno se sienta Claro. mal, o que uno se termine enojando por otras cosas, porque es más fácil enojarme por algo que sí puedo comunicar que por esto que quizá para mí es más importante, pero no puedo comunicar. Entonces, lo no dicho siempre opera, e incluso a veces el síntoma, esto sucede mucho como en lo familiar, cuando hay, no sé, adultos, madres, padres, personas a cargo de la crianza, que quizá hay algo de una historia familiar que no se termina de decir o de hablar y que queda como esa especie de secreto, a veces eso también opera, porque quizá, no sé, los hijos, en este caso, no conocen esa historia, pero desde lo no dicho saben que hay temas que no se hablan, Claro. temas que no se De esto tocan. no se habla. Y eso también sienta como un precedente en lo familiar, lo no dicho. Que limita lo que sí se puede decir, lo que no se puede decir. Pienso también igual en esto del el no decir, se me viene el silencio, y que el silencio también es una forma de decir, ¿no? Como a veces lo no dicho puede estar desde lo censurado, porque uno no se lo habilita a decir, porque tiene una incapacidad, o porque no sabe, etcétera. Y a veces, muchas veces puede ser el elijo no poner palabras. Me encanta hacer el paralelismo con la música, que en la música los silencios están anotados en la partitura, son una pieza más del discurso musical, digamos. Exacto. Que también hablan un montón, ¿viste? Cuando te dicen a veces el silencio también dice Vale, más que mil palabras. palabras. Había que decirlo en un momento. Y sí, siento que también comunica en cierto punto. ¿Qué pasa en el proceso de decir y ser escuchado? Diferencias, dice acá, psicólogo y psicoanalista. ¿Cuál sería la diferencia entre un psicólogo y una psicoanalista primero? Bueno, en realidad la psicología es como muy amplia y dentro de la psicología hay un montón de corrientes. Una de las corrientes teóricas y prácticas es el psicoanálisis, que es esto lo que conocemos, ¿no? Freud, Lacan, el inconsciente, el análisis de los sueños. Claro, después tenés quizá la terapia conductual. Exacto, etcétera. cognitivo-conductual, sistémicas, Gestalt, o sea, hay un montón de cosas que entran en el marco de la psicología y la psicoterapia, pero el psicoanálisis es una de esas corrientes. Y por ahí, bueno, el psicoanálisis hace mucho foco en la palabra y en la circulación de la palabra, como en este ida y vuelta que se arma, y la importancia de la escucha, lo que vos decías recién. Bueno, hablar implica que haya un otro escuchando, o sea, ahí también hay un efecto. ¿Qué pasa con la palabra equivocada, ¿no? El famoso acto fallido. Bueno, el acto fallido tiene como un contenido inconsciente, ¿no? Eso es lo que se dice desde el psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica. Cuando yo quise decir algo y por equivocación terminé diciendo otra cosa. Qué interesante. Bueno, ahí si uno se pone a analizar, hay un contenido inconsciente que nunca es lineal, digo, esto sucede con los actos fallidos, con los sueños, que a veces uno es como, bueno, soñé con, no sé, una heladera blanca, ¿qué significa? Ni idea, porque ese contenido, o sea, esto no es la quiniela, ¿viste? Ese Claro. contenido, ese sentido se lo tenés que construir Total. vos. Y que en general se hace en el espacio terapéutico, si alguien trae un sueño o sucede un acto fallido, Sí. quiso decir una cosa y dijo otra. Eso es como, bueno, hay que analizarlo y construir ese sentido, llegar a ese sentido, que por ahí está dado en eso mismo que se está enunciando,
pero que es algo que el mismo sujeto tiene que claro, elaborarlo. poder elaborar. Yo tengo uno para compartir. A ver, que me compartinos. agarré el otro día. ¿Viste cómo te Me agarrás? encanta, sí. ¡Wow! Me encanta el momento de cada una se expone. Dale, exponete, Sí, Julia. pero Bienvenida. es algo lindo. Tengo las cenizas de mi mamá y de mi papá, ya hace 10 años que fallecieron, y me bajó como la info y la necesidad de ir a esparcirlas en el mar de Mar del Plata, como era el deseo de mi madre. Y cada vez que lo cuento, me pasó encima 3 veces seguidas a 3 personas diferentes que se lo cuento, y en vez de decir, voy a repartir las cenizas, dije semillas. Y me pareció súper interesante como la palabra, el reemplazo de la palabra ceniza con semilla, como si algo fuera a renacer, ¿no? Como si yo plantara esas cenizas en el mar. Y bueno, es como el ciclo de una nueva vida, ¿no? Para ellos y para mí. Totalmente. Así que bueno, lo abracé y dije, mira los actos fallidos. Hermoso. ¿Cómo nos sirven para armarnos narraciones? Totalmente, totalmente. Trae mucha información. Sí, un montón. Bien, vos, Anita, estás coordinando también algunos talleres de escritura terapéutica. Entonces, acá, ¿qué puntos de encuentro hay entre hablar en terapia y esto de, no sé, ya sea escribir en privado o acercándose a un taller, en sumergirse en otra forma de poner en palabras, ¿no? Sí. Bueno, justamente los talleres que yo estoy armando son de escritura terapéutica, vienen como acompañado de esta palabra, porque en realidad justamente lo terapéutico es esto, ¿no? Como poder poner en palabras, darse un espacio para escribir, para conectar con lo que a uno le está pasando. La circulación de la palabra es lo terapéutico. Pero podemos decir que quizá en lo escrito también hay otro desarrollo, otra elaboración. Digo, si decíamos hoy que entre lo que pienso y lo que digo hay como un proceso de elaboración, esto de elegir qué palabras voy a usar, cómo voy a comunicar, en la escritura hay como un nivel más allá todavía, porque tengo como más tiempo de pensar, de procesar. Es un proceso más frío mentalmente hablando, digamos. Sí. ¿No hay actos A veces- fallidos, por ejemplo, en la escritura? Re puede ¿sí haber también? actos fallidos, sí. Mira. Yo que soy muy de escribir, tipo tengo mis diarios tengo como cuadernos de hace 10 años más que yo de alguna manera u otra siempre dejo por escrito o medio catártico, a veces más artístico, poético, pero escribo hace muchísimos años. Y te das cuenta o cosas que tachás o frases. Está muy bueno también el ejercicio de permitirse escribir sin poner puntos, Sí. comas, sino tipo como si fuera a vomitar todas esas palabras y después ahí encontrás una magia, te digo, Total. maravillosa. A Es veces hermoso. perturbadora también, pero otras maravillosas. Es muy lindo y creo que también esto, el ejercicio que permite la escritura de releerse a uno mismo, Eso es un planazo para mí. es espectacular y digo, toda la información que uno puede encontrar volviendo hacia eso que escribe una y otra vez. Ya y lo habías releyéndose. visto antes. No, pero incluso, mira, no solo para darse el latigazo, sino, por ejemplo, yo tengo cuadernos de hace 10 años y donde quizá en ese momento yo tenía, no sé, una ansiedad de conseguir cosas o de desarrollarme y muy en instancia de semilla. Y he hecho el juego también de dialogar con esos textos y contestarle a esa Mila que escribió ciertas cosas hace 10 años y decir, che, esto lo rehiciste. O mirá esto como quizá en ese momento era un interés muy ajeno y hoy es una realidad. Y también ver otras cosas que quizá eran re importantes y se fueron depurando y ya no tienen nada que ver con mi personalidad. Pero hay un registro que me parece interesantísimo. Que yo hago igual el chiste a mis amigas que si me llega a pasar algo lo prenden fuego, por favor, Sí. porque estoy muy expuesta. Muy expuesta. Nadie publique esos libros póstumos. No es para Que publicación. mis hijas no lo vean, por favor. Claro, tipo, porque mis Como el amigas blog ya de notas. están Tengo una informadas. amiga que dijo, yo le dejo mi contraseña a mi hermana para que si me pasa algo el blog de notas se desaparezca. Sí, Quemen hay que- mi celular. Sí, estos son literal los cuadernos, yo dejo dónde están y me los prende fuego, Julia, te pido por Vos favor. también. Sacale fotos. Trato. Pero sí, creo que hay algo de eso, de lo escrito, que es muy, muy interesante. Digo, de hecho, hasta, bueno, científicamente uno usa partes del cerebro que no se usan mientras uno dialoga, entonces creo que también genera como otra conexión, otra elaboración. Y escribir en papel no es lo mismo que escribir en computadora o en el celu. Digo, el ejercicio de la escritura, la hoja en blanco y la lapicera,
genera ahí hasta, digamos, en lo cognitivo, lo cerebral, cuestiones que no se generan en la escritura, por ejemplo, en el celu, que también es re válida y es un medio de Claro, expresión. eso te iba a preguntar, el diario íntimo, las notas de celular, Pero ¿eso yo operan siento, o no? que siento que en la nota del celu hay algo más como de una descarga más frenética que la que te da, por más que quieras hacer esto que yo decía de vomitar palabras, la escritura. Siento que tienen, por eso le ponía el tiempo como más frío a la escritura en papel que lo que puede ser el en la computadora, ¿no? Como otra, tiene para mí otra lógica de descarga. Claro, pero por así. ¿sigue siendo un recurso Sí. terapéutico o Sí, totalmente. Se puede funcionar. De hecho, hay gente que se siente mucho más cómoda escribiendo en blog de notas del celu o en un chat. Sí. Pero sí es real que hay algo desde cerebral que se activa de una manera diferente usando papel y lapicera. El ejercicio de escribir, de usar la mano, y que creo que por ahí es esto que vos decís, Mila, que quizá yo más que como frío lo pienso como, bueno, es más un proceso. O sea, esto que vos decís, bueno, agarrás el blog de notas del celu y te pones ahí, es como más un poco catártico Claro. a veces. Pero el hecho de sentarte ante una hoja en blanco y empezar a escribir es como, permite todo un proceso de creación que también está muy bueno y es súper interesante lo que se arma ahí, ¿no? Y es como un momento de estar como muy en el presente, que quizás en lo dialógico uno puede estar hablando y estás pensando, no sé, dejé la ropa que tengo que colgar, así, como esas pestañas que se abren, pero en lo escrito es como demanda que la atención Claro. esté puesta ahí, y eso de conectar con el presente es parte de lo terapéutico. Yo hice un curso, un taller con Anita Rocha y con Dani Dubois que unieron la escritura terapéutica con la meditación y fue una experiencia única, me lloré todo, saqué un montón de cosas y al momento de volver a releer fue muy fuerte porque me di cuenta que todo tenía una lógica, una construcción que habíamos hecho a lo largo del taller y me llevé mucho. Quería preguntarte si este tipo de terapias es para todos y para todas, si cualquiera puede acceder a la terapia de escritura terapéutica. Sí, cualquiera que tenga el deseo de hacerlo, como cualquier terapia. Bien. Digo, esto funciona para quien está abierto a abrirse a ese proceso. No sirve que obligues a tu amiga, amigo, pareja que vaya. Si el otro no tiene el interés, no funciona. No funciona, ni con la escritura, ni con un espacio de psicoterapia, ni con nada que uno vaya a Sí, hacer. Digo, no. hay algo del orden del deseo que tiene que estar ahí como funcionando u operando, aunque sea desde la curiosidad, porque a veces uno dice, bueno, voy a ver qué onda, pero bueno, eso ya es un inicio, un comienzo para conectarse. Pero sí es esto, no hace falta tener experiencia previa. Digo, yo lo que planteo mucho en los talleres de escritura es, bueno, no estamos acá en un taller literario, no venimos a escribir novelas o cuentos que hay y que existen ese tipo de talleres, sino que acá la idea es que la palabra circule. No importa si escribís bien, mal, si tenés faltas de ortografía, si nunca escribiste en tu vida, si... Bueno, porque en realidad lo terapéutico está ahí en ejercicios que permitan crear, sentarse ahí a pensarse uno mismo, y eso es lo que termina operando de alguna manera y generando un efecto en lo subjetivo. Bueno, acá yo me llevo la palabra como no solo como forma de comunicación, sino como medicina. Así que bueno, te agradecemos un montón que hayas venido. Fue muy rico el encuentro. Ojalá que se animen a poder poner en palabras, ya sea en un espacio terapéutico o a través de un taller, porque es muy nutritivo. Anita Rocha, siempre bienvenida. Gracias por estar y acompañarnos en esta también. Sí, una vez más en todos nuestros proyectos. Gracias a ustedes, para mí es un placer siempre, así que les agradezco. De nada. Bueno, este fue el programa de hoy. Aquí y ahora, palabras. Nos que- quedaron afuera un montón de palabras, por supuesto. Sí, porque a nosotras si algo nos gusta es poner palabras en nuestra boca y no parar. Darle a la lata. Gracias por estar ahí. Bueno, Julia Michelón, Mila Kralj, nos reencontramos en el próximo episodio de Aquí y Ahora. Besos.